Semper Regis, ad Regis, vicare te stabilis, obturat, et curat, ludum et sagiem, digestatem, potestatem, dissolvitur agiem, sos in panis, et in anis, rotatur volubilis, status malus, vana salus, semper visor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, el programa de política, economía y temas de actualidad, en donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo Homo sapiens, cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Hoy tenemos la visita de un constitucionalista muy conocido, que es el doctor Adonis Molina Herrera. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Yo lo he invitado al doctor para hablar del tema del caso Nisman, pero del caso Nisman encuadrado en el tema general de la justicia, en el tema general del Poder Judicial de la República Argentina, desde el punto de vista de un constitucionalista, doctor. ¿Cómo funciona el Poder Judicial? ¿Quién es el responsable del Poder Judicial? Esto que usted está planteando es una necesidad imperiosa del país, porque la anomia en la que se encuentra totalmente apretado y aplastado en la República, hay que salir con un buen gobierno. Esto lo digo porque es importante que a la gente se le aclare el conocimiento. ¿Qué es la Constitución? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, porque acá se invoca la Constitución y no se sabe precisamente qué dice la Constitución. La Constitución no ha sido impuesta, esta no es de las constituciones impuestas, que es una manera de imponer, sobre todo la imponían las democracias reales que establecían una Constitución, imponiendo un sistema de normas jurídicas que se aglutinaban dentro de la Constitución. Esta ha sido consensuada. Exactamente. Luego del Pacto de San Nicolás, después de años de luchas entre la provincia y el puerto. Y se ha hecho todo lo posible por ir deformando esa situación. Porque cuando el preámbulo dice, no los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen, está transfiriendo una manera de ejercer el poder, reconociendo que el poder está primigeniamente en las provincias. No está por una mera creación legislativa, cosa que ha ocurrido con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que aprobaron luego de la reforma parcial de 1994. Dejo esto aclarado porque va a ver usted qué implicancias tienen este tipo de cuestiones y que de alguna manera transgreden lo que normalmente teníamos y interpretábamos y enseñábamos en la cátedra los profesores de Derecho Constitucional. Bien, doctor, pero ¿quién es el responsable de la justicia si la justicia no funciona? Bueno, nosotros, toda la referencia del poder está en el pueblo. Nosotros decimos que el pueblo es el que da el mandato. Nosotros somos mandatarios, en definitiva. Pero esto tiene que cumplirse.
no es cuestión de verborrágicamente decirlo y luego darle la espalda a este mandato. Es lo que ha ocurrido. Por eso aparecieron los jueces de la servilleta. Esos jueces de la servilleta ha existido. Es un hecho circunstancial nefasto que ha vivido la vida jurídica del país. Ahora, si existe un juez de la servilleta, por arriba de ese juez, ¿no hay una Cámara o no hay una Suprema Corte de Justicia? Sí, señor. No solo que lo hay, sino que, como aquí se da el reparto de competencia suprema del Estado, la competencia del Poder Judicial se agota cuando se abre la puerta de la competencia política del Estado Nacional, que la tiene el Congreso de la Nación. Por eso, estas situaciones anómalas las debe resolver el Congreso. Es decir, el responsable final es el Congreso que puede hacerle un jury de enjuiciamiento a quien corresponda. Efectivamente. Y esto es lo que, de alguna manera, lo ha previsto cuando se ha dado en reglamentar los artículos 114 y 115 de la Constitución en el pacto de la reforma constitucional del 94. Bien, pero antes de seguir avanzando, doctor, una duda que yo tengo. ¿El Ministerio Fiscal, los fiscales, forman parte del Poder Judicial? ¿Son el Poder Ejecutivo? ¿Es una tercera situación que no está del todo delimitada? ¿Qué son los fiscales? Bueno, me gusta la pregunta. Me gusta la pregunta porque está muy directa y es bueno que se la resuelva así en esas mismas condiciones. Para mí no hay nada que corresponda al Poder Judicial que no corresponda al reparto supremo de competencia del Estado del que yo le hablaba recién. Porque la Constitución es la que establece esto. Y ya va a ver usted qué implicancia tiene cuando sigamos avanzando en el caso que tenemos, en el caso concreto. Que nos convoca. Y que no hay resoluciones abstractas. En abstracto no se hace nada. Todo está respondiendo a la realidad concreta de un caso concreto. Entonces, volviendo al tema que usted pregunta, esta situación de que los fiscales se atribuyan una cierta independencia con respecto al Poder Judicial, es un galimatías, porque se da con la piedra en los dientes cuando tienen que resolver cuestiones que les son propias. Allí es donde zozobra toda esta pretensión de no judicializar a las fiscalías. ¿Pero está mal diseñado el sistema o son los fiscales que no aplican un buen diseño? No, diseñaron mal los que lo modificaron. La última Constitución. Claro, exacto. Porque antes no era así. Antes integraban los fiscales del Poder Judicial. Ajá. Entonces, todo... Bueno, no sé usted es el primero que me aclara esto. No soy si soy claro en esto. El primero que me aclara esto. Entonces, esta figura del fiscal, con cierta amplitud autónoma, es un invento que nos ha costado caro y nos va a seguir costando caro. Mire usted lo que ocurre con la Procuradora General de la Nación, que en este momento tenemos un verdadero conflicto. Que tiene parada la justicia. Y la tiene parada, escúcheme, estamos creando y auspiciando la anomia del sistema judicial. Bueno, doctor, por razones de tiempo, entremos en el caso Nisman, que es el caso más importante. La gente no se da cuenta que el caso Nisman, vinculado con la AMIA, es un caso que puede resultar que la autoridad máxima de la República y sus ministros sean condenados por traidores a la patria. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a lo que lamentablemente se podría llegar, porque sería la última ratio, prefiero yo decir, yo pongo los jueces en comisión. ¿Quién es yo? Estado Nacional. ¿Pero quién? ¿La Suprema Corte de Justicia o el Congreso? El Congreso de la Nación. ¿Puede poner a los jueces en comisión? En comisión. La Constitución le da ese atributo. Esa facultad. Eso es lo que yo le quería decir. Porque no son los jueces, si no estarían estableciendo la dictadura de los jueces. Los jueces tienen privilegios, dictan y si quieren o no, o si no quieren no dictan la sentencia, posponen situaciones que deben ser resueltas en el acto inmediatamente. ¿Qué implica poner a los jueces en comisión? Implica que cesan las garantías
y privilegios otorgados por la Constitución a los jueces. Caso de la inamovilidad en su cargo y el caso de la percepción de sus haberes que no deben ser tocados, no deben ser alterados. Esos, por ejemplo, son privilegios concretos que el orden constitucional los pone. Bien. Por eso es que siempre dicen los jueces, nosotros cobramos así y somos así y tenemos este privilegio porque nos otorga la Constitución. Sí, pero la Constitución también les otorga y les obliga a cumplir con todos los requisitos para que un funcionario judicial sea tal. Entonces, su primera propuesta, doctor, es poner a ciertos jueces en comisión. Exactamente. Estos que están en estos casos donde no hacen el trabajo que tienen que hacer. Es una vergüenza. Pero siguen cobrando el jugoso sueldo que tienen. Pero seguro. Fíjese usted que tenemos el caso Vudú, que todavía no ha sido... ¿Son vagos, son ociosos, son inútiles o son corruptos? ¿O son cobardes? Es un combo. Bueno, avancemos, doctor. Es un combo. Entonces, su primera propuesta es poner ciertos jueces en comisión. Lo tiene que hacer el Congreso. Exactamente, sí, por ¿Y qué medio hacemos de una ley. Con el es por ley. Por ley, sí, claro, porque si no, no se podría modificar lo que la Constitución otorga. Por ley. ¿Necesita una mayoría simple, nada más? Sí. Una mayoría, la mayoría de ambas cámaras. De ambas cámaras, por supuesto. Sí. Y luego, el siguiente paso. ¿Quién maneja el tema Nisman? ¿Usted propone pasarlo a la Suprema Corte? La Constitución lo dice. La Constitución. Artículos 116 y 117. Está escrito en la Constitución. Estando en juicio o en tela de juicio la aplicabilidad de un principio constitucional, el único juez llamado a resolver esta cuestión es la Corte. El privilegio de resolver esta cuestión lo tiene la Corte. Por eso, cuando se entró a discutir, apenas ocurrió el hecho criminal de la muerte de Nisman, empezaron a discutir estos jueces menores y que sabían que estaban en falta, empezaron a discutir sobre la competencia, si era competencia o no federal. Una vergüenza, un chico de 6 años sabe que es competencia federal. Es competencia federal. Estaba imputada nada más y nada menos que la presidenta de la Nación. Eso se llama gravedad institucional. O sea que aquí estamos frente a dos hechos graves. Primero, ese estado de necesidad en que está la República frente a la inoperancia de los jueces que miran para otro lado, que dejan pasar los plazos y los términos, que no resuelven en función de lo que... y que no hacen cumplir las sentencias tampoco, porque también eso ocurre. Es atributo del juez hacer cumplir la sentencia. Eso es parte, es siempre que se sostuviera el criterio que yo le he dicho desde el principio. Ahora, doctor, ya para ir terminando, yo entiendo lo que usted dice porque es de sentido común. Yo soy ingeniero, no abogado, pero usted me está explicando cosas de sentido común. Yo acepto que la gran mayoría de la gente no se ocupe de este tema, pero ¿y los colegios profesionales y las cámaras profesionales? ¿No hay una responsabilidad muy grande de un escaño que se ha quedado mudo y que no ha participado de esto? Es cierto, es verdad lo que usted dice. Y yo lo suscribo plenamente. Puede usted no ser abogado, pero es un justiciable. Usted tiene razones que las puede invocar. Cualquier persona, dice la Constitución, dice el propio Código Penal, ese que tanto le gusta a los penalistas, y tanto que le gusta hablar a los penalistas de la prueba. Sin embargo, acá, en el caso Nisman, la prueba estaba totalmente ausente, y sin embargo, ellos creían que no había que seguir investigando. Y así fueron tapando una mano con la otra. ¿Y cuál es el resultado? Es ese el resultado. El haber descubierto que estaban maniobrando con el caso para evitar resolver una cuestión que jurídicamente debía resolverla conforme a la ley. Doctor, este tema da para muchísimo más, pero no tenemos más tiempo. Sin duda, yo ya lo sé, pero yo me siento satisfecho porque me han hablado desde Buenos Aires, porque usted sabe que el primer abogado que lo planteó en el país al tema de convocar a los jueces
a su reválida de su título de juez. Fui yo. Sí, 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 lo conozco. Y de manera tal que esto, aunque se enojen, esto es así. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo su presencia y ya lo vamos a llamar si este tema de Nisman sigue avanzando para volver a conocer su opinión. Sí, porque hasta ahora ya se empezó a parar de nuevo. Así es. No sé de qué se trata. Pero muchas gracias, doctor. De sus órdenes. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Vamos a empezar una nueva modalidad que va a ser una charla que voy a tener con Lucas en algunos programas para conversar de ciertos temas. Y siendo vos, Lucas, la persona más joven de este grupo, te voy a dar a vos la prioridad de que selecciones los temas. Y quiero saber qué temas has seleccionado para hoy. En ese caso, me gustaría conocer tu opinión sobre un artículo que ha salido el otro día en el diario respecto a un ranking que se ha hecho basado en la felicidad de los países. Sí, señor. Vos sabés que ese es el tema fundamental. Porque este programa habla de política, de economía y de administración. Pero esos temas son temas que tratan de proyectos intermedios. El proyecto final es la felicidad. Porque la economía es un sistema de convivencia. Claro. La política. La economía es un sistema para generar riqueza y la administración es un sistema para manejar recursos. Pero ¿para qué cada una de esas cosas? El logro último del ser humano es la felicidad. Fíjate vos que esto está reconocido en un documento político que seguramente vos sabrás de qué estoy hablando. Sí, si no me equivoco, es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que habla de los derechos inalienables, entre los que se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Bien lo dices vos y bien lo dice la Declaración de los Estados Unidos. El derecho a la búsqueda de la felicidad, eso es fundamental. Si fuese el derecho a la felicidad, sería un concepto populista. Yo tengo derecho a que alguien, un organismo superior, se encarga que yo sea feliz. Las 13 provincias dijeron, nosotros garantizamos el derecho a que usted se busque su propia felicidad. Ahora, la felicidad es un concepto abstracto, es un concepto subjetivo, es un concepto etéreo, es un concepto no del todo acotado. A mí me gusta más hablar de la autorrealización, que es una cosa más concreta. Y para lograr esta autorrealización, ¿hay procesos, pasos? Sí, yo he definido 12 pasos, que podrían haber sido 15 o 4, pero yo he definido 12 porque así me gusta a mí. Escuchémoslos entonces. El primero es las creencias, el sistema de creencias. En la vida, todos los seres humanos están encuadrados en uno de estos dos sistemas de creencias. El primero dice, yo soy el responsable de todo lo que me ocurre. El segundo dice,
las fuerzas del universo, las fuerzas del mundo, los grandes imperios, son los que manejan la decisión de las personas que, cual pluma al viento, son llevadas por una ráfaga para un lado y por otra ráfaga para otro. Es muy importante estar ubicado en el punto que uno sabe que uno es el responsable de lo que le ocurre. El segundo escaño es el perdón. ¿Te animarías a definir el perdón? Y podría decirte que el perdón es la ausencia del odio, la eliminación del odio. Exactamente, el perdón es la decisión de eliminar el odio. Y uno elimina el odio no porque sea bueno, este no es un tema religioso, este es un programa donde yo hablo de sociología explicando por qué los hombres actúan como actúan. Bien. El perdón, desde este punto de vista de la teoría del comportamiento, es una decisión que yo tomo no para favorecer a quien perdono, sino para favorecerme a mí. Porque si yo decido no odiar, y como el odio consume energía, yo entonces puedo gastar o guardar esa energía para utilizarla en algún proyecto positivo. Mira qué interesante. ¿El siguiente? La paz. La paz es el equilibrio entre las apetencias y las posibilidades. Y quien tiene paz, entonces, puede dedicarse a otros asuntos. El siguiente paso se llama pensamiento positivo. ¿Cómo lo bosquejarías vos? Y el pensamiento positivo con el ejemplo del vaso, por ejemplo. Hay gente que ve el vaso medio lleno y gente que lo ve medio vacío. Es totalmente dependiente del punto de vista del observador. Sí, señor. Y eso es importantísimo, porque las cosas no son como son. Hasta luego, doctor, y muchas gracias. Las cosas no son como son. Las cosas son como cada uno cree que son. Entonces, quien tiene un pensamiento positivo, ya de entrada, está resultando ganancioso. Así es. El paso siguiente, el escaño siguiente, es el desapego. Explica mejor porque eso sí nunca lo he escuchado. Eso no lo he escuchado porque muy poca gente lo explica. El desapego se entiende muy bien con el ejemplo de la riqueza, pero sirve para cualquiera de los tópicos que se traten. Elabora. ¿La riqueza es buena o mala? Depende de si uno lo ubica por encima o por abajo en una escala de órdenes de prioridades de los valores fundamentales. Yo puedo ser una persona pobre, pero ubico la riqueza, mis apetencias de riqueza, por encima de la honestidad, por encima de la amistad y por encima de la bondad, y entonces yo soy una persona apegada a la riqueza aunque no tenga un peso. Yo puedo ser un millonario filántropo y ubico la riqueza por debajo de estos valores, entonces yo estoy desapegado a la riqueza, como han hecho muchos de estos millonarios norteamericanos que han cedido la mayor parte de su fortuna para hacer fundaciones. El paso siguiente es el amor, Lucas. Del amor no voy a hablar porque para hablar del amor necesito un año. Así es. Solo voy a decir que desde este punto de vista, el amor se enfoca en el amor que se da y no en el amor que se recibe. Ajá. Y esto yo lo explico muy bien con una cuarteta que tengo, no sé si es cuarteta, es sexteta, en mi libro Corrupción y Decadencia. Oigámosla entonces. Que si prefiero amar a ser amado es sublime, angelical, excelso, prodigioso, visceral, pero el hecho de amar me ubica al lado, sin haberlo siquiera imaginado, del autor mismo del plano universal. El escaño número... ¿Te gustó? Sí, muy bueno. El escaño número 7 es la pertenencia, el sentido de pertenencia. Vos sabés que hay gente que dice que el sentido de la pertenencia es el sentimiento más fuerte que puede tener un ser humano. Sí, la gente que dice eso soy yo. Yo digo eso. Posiblemente Es seamos. muy importante el sentido de la pertenencia, que se define como formar parte de un grupo y saber que los miembros del grupo te contienen. Y eso es mucho más fuerte que el instinto de conservación, defender la vida,
el instinto de la aversión al dolor, no sufrir, o el impulso sexual. Claro. Hay muchísimos ejemplos, sobre todo de madres, de amigos, de camaradas, que resignan esos principios importantísimos Por el grupo. en beneficio de un integrante del grupo. Exactamente. ¿El siguiente? El siguiente es el servicio. ¿El servicio hacia quién? La gente común tiene una orientación a servir a las personas que forman parte de su grupo. Sí. Aquellos que dicen mi grupo es toda la humanidad son los santos, pensá en Teresa de Calcuta, son los estadistas, pensá en Mandela, y son los maestros. Para entender esto hay un ejemplo extraordinario que se puede definir con una pregunta. ¿Quiénes plantan los robles? Siendo que el roble es un árbol que para crecer y dar sombra necesita más tiempo que el tiempo de la vida de quien lo ha plantado. Qué buen ejemplo. ¿Eh? Mira vos, sí, sí. El que planta un roble no lo planta para sí, lo planta para alguien que va a venir después de él. Las generaciones futuras. Sí, señor. El escaño siguiente es el proyecto. ¿Y el proyecto te animarías a definirlo? Y el proyecto sería el objetivo, el planeamiento del objetivo que te hace continuar, que Sí, te hace señor. seguir para adelante. Sí, señor. Y está relacionado con la esperanza. Todo el mundo dice mientras hay vida hay esperanza y es al revés. Mientras hay esperanza hay vida y los proyectos dan esperanza y por lo tanto da vida. Uno a veces ve personas de 90 años con una vitalidad extraordinaria. Escarben un poco, hay un proyecto por detrás. El paso siguiente, porque me están apurando, es la acción. Y la acción es lo que diferencia a la cultura oriental. Remontémonos a 500 años antes de Cristo, los filósofos que dijeron, detrás de toda causa, de todo efecto, hay una causa. A los pensadores griegos. Claro, es decir, las cosas no ocurren porque viene un Dios y las hace ocurrir. Alguien hizo que ocurrieran. Pero se quedaron estáticos en el tiempo. Pasaron 2000 años, hasta el 1600 después de Cristo, donde vinieron los pensadores occidentales, Descartes, Bacon y algunos otros, que le agregan la acción a ese razonamiento, el empirismo, la experimentación, y generan ¿qué? Y generan el método científico. El método científico que trae la revolución industrial y que trae que el hombre pueda conquistar la naturaleza, llevar al hombre a la luna, descubrir el átomo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira qué interesante. El penúltimo paso es la aceptación. Pero para aceptación, ¿en qué sentido? Porque aceptación así suena mucho a fatalismo. No, no es fatalismo porque me faltó terminar la frase. Aceptación de las situaciones que no pueden ser modificadas. Cuando ocurre un hecho, yo tengo que preguntarme, ¿este hecho lo puedo modificar? Y si lo puedo modificar, lo modifico. Y si no lo puedo modificar, lo acepto. Y entonces el problema se convierte en dato. ¿Se entiende esto? Y entonces, una vez que vos tenés ese dato, podés utilizarlo para planear, digamos, tus siguientes objetivos. Tus siguientes objetivos a partir de ese dato. De ese dato. Por ejemplo, yo no debo entristecerme si envejezco, porque el envejecer en el ser humano es un dato, no un problema. Exactamente. Y el último paso es la pasión. La pasión. Sí, ¿Puede tener algo que ver eso con el concepto de idea-fuerza? por supuesto. La pasión es la adquisición de ideas fuerza. Entendiendo por ideas fuerza un pensamiento muy claro y una emoción muy contundente. Cuando estos dos conceptos se unen, se amalgaman y forman la idea fuerza que tiene vida propia. Y entonces ya camina sola, no necesita ser motivada, camina sola y tiene idea propia. ¿Y esta idea-fuerza trasciende a la persona que la genera? Por supuesto que sí, porque tiene idea propia. Te pongo un ejemplo para terminar. El cristianismo. El cristianismo tiene 2000 años, revolucionó el mundo, pero Cristo murió a los 33 años. Bueno, me piden que cierre. Esto es un poco la base de la autorrealización que serviría de alguna manera como camino a la felicidad
qué es lo que están midiendo ahora los diferentes países. Muy interesante. Queridos amigos, nos veremos entonces el próximo lunes cuando diga que es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.